Vos lo chequeás en el celu cuando estamos saliendo. Dale. Y tema de hoy, ¿Qué le podemos poner? Arrancando el año, no, estaba pensando algo tipo suba con los dólares, pero puede ser. iniciando 2024, Iniciando 2024, eh, lo que se viene ¿qué se viene para este mes? ¿Qué se viene para para este enero? año. Sí, Lo o que para se este viene. año. Lo que se viene para este año. Sí, ahí vamos. Listo. Genial. En Zoom. Ya estamos en directo. Excelente. Perfecto. Ahora sí, ya estamos transmitiendo. Seguramente en breve vamos a salir. Vamos por ahí. Ahora sí. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, ahora sí. Ya nos veo. Buenísimo, excelente, ahí vamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos saliendo el primer vivo del año, del 2024. Nos tomamos una semanita ahí que inició el año con todo en cuanto a trabajo. Recién hablamos con Santi, Santi a full, yo a full, también movido en mi caso. Un poquito no hablamos Santi, pero también estuvo movido el inicio. Eh, pero bueno, empezamos ya el 2024 a full, con muchas noticias, con mucho movimiento, con mucha incertidumbre también, con disparada de dólar, con caída de acciones locales, con suba de bonos, con corrección de bonos, con datos de inflación, bueno, con todo, ¿no? Todo Se el vienen contexto. paritarias, ajuste de sueldo, no ajustan, paro de por medio. Todo es enero. Veremos qué depara y vamos a tratar de empezar a ver un poquito los datos que ya tenemos y qué depara a futuro. Así que bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente al canal de Construir Cartera. Santi, ¿cómo estás? Bueno, Neri, todo bien por suerte. Arrancamos bien el año. La verdad que se ve como algún tipo de cambio de expectativas tanto en lo local como en lo extranjero, ¿viste? Parecía como en Argentina se arrancaba con mucha expectativa por todo lo que tiene que ver con el nuevo gobierno. Bueno, se habla, ¿viste? Siempre de un poco el cheque en blanco que tienen los presidentes cuando arrancan y sobre todo lo particular del nuevo gobierno que viene siendo algo muy radicalmente distinto a lo que veníamos acostumbrados, y por lo menos en lo discursivo y en algunas medidas que fue tomando también se va viendo. Entonces, bueno, el mercado arrancaba como con mucha confianza, con digamos, incorporando muy bien estas medidas. Parte por eso, parte también por cuestiones que tienen que ver con cosas que pasan en diciembre, como que, por ejemplo, se hablaba de que el dólar estaba muy quieto, en parte también porque simplemente la demanda de pesos es más alta por las fiestas, por las vacaciones, por los aguinaldos, bueno, factores que hacen que la gente se quede un poco más en pesos, que después esos factores van de a poquito desapareciendo, ¿no? Y bueno, no sorprende tampoco digamos, que el dólar haya pegado una subida. Si nos preguntabas, tal vez hace un mes estábamos diciendo, bueno, no sabemos, porque también es verdad que venía como el gobierno con todas estas medidas, ya sea también con la liquidación del dólar ahora que estaba un poco más actualizado, a valores de mercado un poco más realistas, y con la liquidación por el CCL, uno decía, bueno, la presión sobre el dólar paralelo se va a mantener. De hecho, vos fijate que llegó a tocar brechas de prácticamente del 10%, menos del 10%, con lo cual ya hasta inclusive en algún momento se hablaba de, che, y si unifican ahora, ¿qué pasa? Obviamente que nunca se habría podido porque el contexto no te daría por la cantidad de pesos que hay y por la falta de dólares que hay, las dos cosas.
Pero bueno, eso desapareció y bueno, ahora estamos viajando con brechas más parecidas al 50-60% con un dólar que se despertó. Y bueno, con un gobierno que sigue intentando implementar su plan por el lado ya un poco más también legislativo, llámese DNU, llámese ley que fue al Congreso y que se está discutiendo. Y que bueno, gran parte de lo que va a pasar en estos meses dicen que viene por ahí también, viste, de la posibilidad de poder implementar, porque parte del ajuste que se va a hacer, que es el ancla de todo el plan, tiene que pasar por el Congreso y si eso no sale, hay una buena parte del ajuste que, digamos, va a quedar dando vueltas ahí en el limbo de si se hace o no se hace. Entonces, esos son señales que no gustarían mucho a mediano, a corto plazo, digámosle, ¿no? Eh, Así que bueno, estamos como vamos a estar en toda esta primera parte del año, creo yo, como incorporando novedades constantemente, ¿no? Así que de Tal cual. ese lado lo veo un poco yo. Sí, es bueno lo que vos destacás, ¿no? Que en diciembre suele haber una liquidación grande en pesos justamente por todo lo que conlleva. Y de alguna manera también lo sumado que las exportaciones también un poco pararon de alguna manera y eso también hizo que parte de lo que se liquida bajo CCL, por ejemplo, no esté esa liquidación fuerte, entonces dispare nuevamente y se empieza enero arrancamos con la demanda de vuelta de cubrirse contra dólar, entonces es otro de los indicativos. Tenía un gráfico y lo estaba buscando justamente eso donde mostraban los movimientos de dólares. A ver si lo encuentro, se los paso, pero de exportaciones e importaciones. También hubo demanda de importaciones. De ahí creo que vas a comentar un poquito el tema esto del Bopreal, que la primera no fue tan buena la licitación, la segunda vino un poco mejor. Y la Hubo tercera fue como bastante. la que se terminó. Hoy había otra, no estoy al tanto de cómo salió, pero parece que iba a venir muy bien también. Sí, no sé, lo que salió bueno fue la licitación de Letes y Lecer, que fue Ujú. ayer antes de ayer, que colocaron algo de 8 billones de pesos. O Sí, sea, nada, patearon de vuelta y les da aire, les sigue dando aire. O sea que hubo mucha aceptación a una tasa creo que incluso negativa. sí. eh, y también eso de alguna manera calma o morigera las aguas. Es Y interesante. sigue siendo Eh, parte de la estrategia esta de la licuación de los pesos, ¿no? Lo que veníamos hablando, bueno, que se hablan por todos lados, que es básicamente sobran pesos y como eso, como digamos, la solución rápida, que sería, digamos, tratar de hacer un canje forzoso y confiscar los ahorros de la gente. La solución lenta y más dolorosa y tal vez más, pero que sí respeta los contratos, es poner una tasa negativa contra, o sea, poner una tasa de interés muy negativa contra la inflación. Entonces vos lo que vas a ver es que el stock de la deuda, el stock, el número, va a seguir creciendo porque, porque se siguen devengando intereses, pero en términos reales lo que está pasando es que contra la inflación está cayendo ese stock. Entonces lo que se espera, yo el otro día había visto un gráfico con una proyección que decía, viste que a las cosas en economía se suelen medir como porcentaje del PBI, ¿no? Por ejemplo, habíamos hablado en algún exacto. momento del ajuste fiscal que lo veíamos como porcentaje del PBI. Para hacerse una idea de que cuántos son, no sé cuántos son 10.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares, Claro, bueno, es un punto del PBI, son 2 puntos del PBI. Bueno, y acá lo que se veía es que en este gráfico proyectado es que, bueno, justamente ese stock iba cayendo como porcentaje del PBI y bueno, eso es lo que va a permitir en algún momento poder levantar el cepo, porque cuando se van de alguna manera licuando esos pesos que ya no pueden ir, no van a ir a buscar dólares, digamos, por un lado, eso te va a permitir levantar el cepo sin que el tipo de cambio se vaya a cualquier lado. La tal otra pata cual. es recomponer las reservas y tratar de hacer honrar esta deuda con importadores, que es otra fuente de presión de dólares que demanda dólares y por ahí viene el tema del Bopreal, que era lo que decíamos antes. Claro. Algo que tenemos que mejorar es traer los gráficos. Los dos estamos con los gráficos y nos olvidamos de traerlo y tenemos que traerlo para mostrarlo. Tal cual. Bueno, vamos a arrancar con esto un poco de la inflación. ¿Vos tenías algo para mostrar Les voy ahora? a, les voy a compartir, porque esto es algo que yo suelo mirar. Voy a compartir toda la pantalla. Yo me suelo meter un poquito más en el detalle o sea, no solo miro el número de inflación, decime si se ve bien, Neri.
Sí, perfecto. Bien. No solo suelo mirar el número de inflación que sale, digamos, del informe del INDEC, que es un PDF, sino que yo lo que hago es me bajo los archivos. ¿Cómo hago? Voy a internet y pongo, acá busco INDEC IPC y entro a la primera página que me sale, que es esta. Entonces lo que se suele mirar es este, el informe, pero yo, si vos te bajás, digamos, acá, más abajo donde dice series históricas, tenés tres archivos, estos son Excel, hay que ver que dice XLS, son estos, este y este, que son es el detalle del índice, de cómo se, digamos, de cómo está conformado, de cómo variaron cada categoría y demás. Y esto te permite ir sacando algunas conclusiones un poquito más finas. Por ejemplo, si vos te abrís este que dice según división de canastas y servicios, básicamente te abrís este archivo en el cual vos tenés, digamos, en las primeras tres pestañas tenés la misma información, pero vista de distinta manera, y ahora les explico. Entonces, primero, vos lo que vas a encontrar es la serie histórica. O sea, si vos querés ver cómo se comportó la inflación a partir de, esto va a partir de 2017. Si querés ir más para atrás, hay otros archivos y tenés que como tratar de ir conciliando porque no está tan fácil. Porque si se acuerdan, también hubo un momento que el INDEC no daba cifras muy chequeables, entonces, bueno, hubo problemas por ahí. Pero bueno, si uno quiere mirar hasta por lo menos los últimos 7 años, se puede. Y vos acá lo que tenés es, por ejemplo, esta pestaña tiene la variación mensual, ¿no? Aperturada por grandes categorías. Entonces vos podés mirar el nivel general y podés mirar cada uno de estos rubros. Entonces yo si me mando hacia el final de la serie, voy a ver la inflación de este mes, que es esta columna. La inflación que salió este mes, que es la que corresponde al mes pasado. Entonces, acá ves el nivel general, que fue el 25,5 que dio récord histórico, ¿no? De todas bueno, no de toda la serie, pero el récord histórico, por lo menos desde 1991. Y acá podemos ver cada una. Por ejemplo, acá yo puedo ver que alimentos viajó más rápido todavía, fue al 29. O puedo ver que, por ejemplo, prendas de vestir y calzado, un poquito más bajito, viajó al 17, o sea, subió 17%. Y así poder mirando rubro por rubro, ¿no? Por ejemplo, equipamiento y hogar subió mucho más, subió un 30. Porque este 25, al fin y al cabo, es un promedio de todos estos, un promedio ponderado, ¿no? Cada uno de estos pesa distinto en el IPC. Por ejemplo, alimentos pesará capaz que un 10%, bebidas un 3%, eso se puede ver cuánto pesa cada rubro. Entonces, bueno, la forma de medirlo es que la realidad es que todos los gastos no representan exactamente lo mismo en nuestra. Porque ¿qué mide el IPC? Mide una canasta. Entonces, vos decís, de esa canasta de bienes que consume un minorista, bueno, por ejemplo, generalmente la mayor parte se la suele llevar la parte de alimentos, la parte de alquileres, eh, pues, bueno, digamos, y tal vez menos se la puede llevar, qué sé yo, rubros como recreación y cultura o comunicación. Entonces, bueno, se pondera para poder sacar una proporción, que hay que tomarlo con pinzas, porque esto también, este número también es un promedio, o sea, hay precios que suben más y menos. Ahora vamos a ver el detalle, pues se puede llegar a mirar hasta por productos. Entonces, bueno, uno puede ir mirando el dato que más le interesa. También no todas nuestras canastas de cada uno de nosotros pesan lo mismo. Algunos gastarán más en comida, otros gastan más en vacaciones, otros gastan más en otros rubros que tal vez son diferentes por nuestras preferencias como consumidores. Pero básicamente esto es como para tomar una referencia, ¿no? Si yo me voy a... Totalmente, es un índice, vos bien decís, general y teniendo en cuenta, eh, estimo yo que está ponderado, ¿no? En partes desde necesidades básicas y desde ahí va subiendo. El índice lo basan sobre las necesidades básicas, ¿no? Claro, Em, por eso el Principalmente alimento va a te entrar pesará mucho alimentos y más, bebida por una cuestión de que debemos consumir sí o sí para vivir. tal cual. Entonces, es un poco racional, ¿no? De pensar, bueno, qué pesa más, por eso vivienda, por eso agua, por eso prenda a vestir, salud, transporte, comunicación. Recreación y cultura lo tenés allá último, que claramente si no tenés para lo primero, no vas a ir a ese punto, ¿no? Totalmente. Esto en lo familiar, ¿no? En el consumo básico, pero tal cual, es un término general.
y hablamos o se preveía un 30% y al final terminó cerrando en un 25%. Ujú. Eh, de hecho, después de que salió la inflación en Argentina, los bonos ajustados por ser cayeron mucho, corrigieron, obviamente, pues se esperaba una inflación, era una expectativa de una inflación más alta y terminó siendo distinta, hicieron una corrección en cuanto al valor de activo. Lo hablábamos en su momento, ¿te acordás, Santi, en los videos anteriores que vos decís, che, y si ya está preciando o ya es tan caro? En un momento vos lo dijiste, che, Sí, pero mirá que estamos en un porcentaje negativo de él, menos, no me acuerdo cuánto era que hablábamos en el video anterior. Eh, y bueno, pasó así y esa expectativa de mercado se derrumbó y por ende cayeron los activos ajustados por ser. claro. Viste ahí, como siempre, el precio refleja expectativas y tal vez ahora puede ser que pase a ser el tipo de cambio, la medida contra la que se quieren cubrir los inversores y tal vez veamos que los dólar link empiezan a tomar más revuelo, empiezan a subir de precio porque son más demandados. Viste, el mercado se va moviendo de esa manera y sobre todo en Argentina, que las expectativas cambian muy, muy rápido. Si no, basta mirar con todo lo que pasó en los procesos de elecciones y todo lo que pasó hasta ahora, los cuales los activos han subido y bajado de precio terriblemente de un lado para el otro. Y eso es porque es los inversores con sus expectativas tratando de cubrirse de distintos factores, ¿no? Eh, Totalmente. Y lo vemos en el consumo también diario, ¿no? Hablaban de la carne de un precio y la carne en diciembre terminó bajando por el tema consumo. Hablaban de las vacaciones en enero y la parte turística terminó bajando precios para no quedarse sin demanda. Entonces, todo acomoda de alguna manera o se va a ir acomodando en la medida que, porque esto es una forma de manejarse monetariamente totalmente distinta a la gestión anterior. exacto. Entonces, eso va a llevar a esos cambios. Em, es interesante. Em, bien, seguí. No te quiero cortar. Digo, bueno, con la explicación, ¿qué otra cosa miro? Digamos, bueno, acá si querés puedes mirarlo en términos interanuales, ¿no? Interanual quiere decir con respecto a un año atrás, o sea, 12 meses para atrás. Entonces podemos decir que la inflación de los últimos 12 meses, es decir, de enero hasta diciembre del 23, fue del 211%, que fue el dato que cerró el año. Pero si uno quiere ir mirando parcialmente. Los meses también puede, porque esto también te marca la tendencia, ¿no? Si este número va subiendo o va bajando, eso quiere decir la inflación está incrementando o está disminuyendo. Fíjate que acá incrementó tremendamente, pero por ejemplo tuviste un periodo acá en el cual la interanual bajó, porque evidentemente este dato dio más bajito que este. Entonces, al tomar el interanual bajó un poquito, ¿no? Entonces, eso para ver una tendencia, tal vez es un poco más útil. Y eso lo mismo, podés verlo de vuelta por segmento, ¿no? Por alimentos y bebidas, prendas de vestir, equipamiento, salud, transporte, todas las categorías. Y después también tenés, esto no lo mostré, que en la otra pestaña también está, también lo podés ver por los que son precios estacionales o categorías estacionales, núcleo, la inflación núcleo y los regulados. Los regulados son básicamente todos los servicios públicos, ¿no? Todo lo que tiene regulación del Estado. La inflación núcleo, yo ahora no me acuerdo exactamente si es lo que hacen es limpiarle y dejar solamente alimentos y bebidas y una más, me parece. Después lo tendríamos que chequear bien en la parte metodológica, pero es como que a la núcleo le limpias ciertos componentes para dejarla como más limpia y ver solamente rubros. Si mal no recuerdo, es como que le limpias los estacionales, o sea que solamente dejas lo que tiene, o sea, los estacionales que son precios que suben en un momento determinado por un factor determinado. Por ejemplo, no sé, por decirte algo, cualquier cosa, pero por ejemplo, por una sequía subió el precio de los granos porque hay menos cantidad, ¿no? O porque estamos en una época que la gente se va mucho de vacaciones, suben los precios de los pasajes. O porque estamos en una época que la gente compra mucho porque hay una aprobación de Cyber Monday, o lo que sea, bueno, el precio de ciertos bienes sube porque hay mucha Claro, esas, demanda, eso- ¿no? esas cosas extraordinarias, digamos, Claro, del consumo. exactamente, Creo que que son sí. No, puntuales. Y entonces, bueno, sí, para sí. suavizar eso y sacarle ese efecto, decir, bueno, la núcleo eh, mide eso, ¿no? Y después, por último, tenemos esta tercera que es
esta está buena para poder calcular las variaciones entre momentos del tiempo, porque esto es un índice. Entonces los índices empiezan de un valor de 100 y después lo que va pasando es que van a partir de 100 van incrementando en la medida que va incrementando el índice. Entonces, supongamos, para fines prácticos, yo quiero sacar cuánto fue la inflación en un periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cuánto fue la inflación, vamos a decir, en todo 2023. Entonces, para hacerlo, lo que tengo que hacer es, me voy acá con la formulita, agarro el índice, digamos, quiero sacarla del nivel general, ¿no? Agarro el índice del año, del momento de diciembre 23, lo divido por el periodo donde quiero empezar y le resto 1. Entonces, esto vas a ver que me va a dar, yo lo tomo así, 194%. Si yo me tomo desde diciembre, vamos a hacer diciembre, acá está. Me da este 211,4, que es el mismo 211,4 que estamos viendo Que acá. veíamos al principio, claro. Sí. Entonces yo puedo ir jugando con esto. Ponele que yo quiero sacar cuánto fue los últimos 3 meses. Bueno, 41,5, ¿no? O quiero sacar momentos intermedios del año por algún motivo y puedo meterme hasta en cualquiera de estos rubros y hacerlo, ¿no? Entonces siempre hay que acordarse de donde quiero empezar o sea, de donde estoy en el momento que quiero arrancar sobre digamos, el año base o el mes base menos 1. Entonces yo quiero arrancar, por ejemplo, estoy parado en agosto y quiero saber cuánto fue la inflación entre enero y agosto, hago enero sobre agosto, agosto sobre enero menos 1. Entonces ahí lo pongo en porcentaje y me da 69%, 70%. 69% en ese periodo de tiempo. Exactamente. Entonces ahí tiene Ah, tal vez una cosa práctica que uno puede ir mirando si es que necesita poder claro. sacar esa variación puntual. Y después lo otro que les quería mostrar así rapidito es que vos también podés ir a uno que se llama aperturas. Y la apertura es lo que tiene es que está mucho más aperturado. Si se acuerdan antes, por ejemplo, decía alimentos y bebidas, eh, recreación y cultura, Bien transporte. Bueno, genérico, digamos, sobre, claro, claro, acá lo que hace es abrírtelo. Entonces dice, alimentos lo y bebidas no alcohólicas, especifica. bueno, alimentos tenés todos estos, bebidas no alcohólicas tenés estas. Entonces como que le pone un poquito más de categorización a las cosas. Claro. Entonces yo quiero ver cómo se comportó carne y derivados, por ejemplo, yo me puedo fijar que subió casi 37% este mes. ¿Se acuerdan que la inflación fue 25? Ujú, Entonces puedo mirar hasta inclusive cuál fue el rubro que más subió, ¿viste? claro. Dentro de, por Bueno, y ejemplo, ahí en está este caso aceite. claro, por ejemplo, las comidas subieron ese 30 que se esperaba, pero no así los servicios como transporte, que es donde ahora este enero, en estos meses se espera que Que haya va a una suba venir interesante. mira, transporte está acá, por Entonces, ejemplo, claro. claro, está bueno porque tal vez por sector se va dando, se va corrigiendo y no impacta todo. Claro. Em, Transporte público, mira, 12% nada más, claro, o sea que estamos hablando de transporte público, tendría que ajustar un 25, un 26 más todavía, probablemente. o más, quién sabe. Entonces, claro, podés ir viendo eso y podés ver también, bueno, cada una de estas categorías, cómo viene comportándose en los últimos periodos de tiempo. Por ejemplo, si uno mira también esto, por ejemplo, esto del último año, el interanual, uno puede ver, por ejemplo, estas categorías, cómo fueron creciendo, si crecieron por encima o por debajo del IPC, por Claro, ejemplo, del general. Entonces, por ejemplo, yo sé que alimentos y bebidas creció 2,52 cuando el IPC subió 210, entonces subió bastante, un poquito bastante más. O lo claro. mismo con leche o carnes, que subió 290, casi 300% contra una inflación de 200. Entonces, podés ir sacando conclusiones, que tal vez qué precios están corriendo como a mayor nivel, qué precios no, y en realidad mientras más serie de tiempo tomes, mejor, porque esto es el último año, pero uno también Claro. podría medir los últimos 5 años, o sí, los últimos 5 o 7 años, para ver qué rubros vienen retrasados o más retrasados y cuáles más adelantados. Muy probablemente los más retrasados vengan siendo todos los servicios públicos, eso ya de cantado, o la parte de comunicación que también está muy regulada. Eh, y justamente lo que debería empezar a pasar, si es que se liberan los precios y no hay más intervención, es que, bueno, evidentemente todos los precios, si es que corren arriba del índice de inflación o abajo,
debería ya ser por factores propios de ese mercado y no tanto porque los controla el gobierno. Porque no te voy a decir que todos van a subir exactamente como la inflación, porque eso no pasa ni en Estados Unidos. Claro. Hay precios que suben por factores propios de ese mercado, que tienen que ver con oferta y demanda, claramente. Entonces, ahí sería una medida mucho más limpia ese aumento, porque vos estás viendo cómo se comporta ese mercado debido a la oferta y a la demanda y a factores propios de ese mercado y no tanto a la intervención gubernamental sobre los precios. Entonces, eso se debería empezar a ver un poco. Buen punto. Está perfecto. Y después, bueno, tenés este que es tenés uno más que es el de precio promedio, que este ya es ya por producto. O sea, podés ir a ver, esto es precio, ¿no? Por ejemplo, el pan francés, esto es GBA, o sea, es en Gran Buenos Aires. Podés ir viendo cómo se comportó el precio del pan francés hasta diciembre del 23, ¿viste? Y ir viendo cada uno de estos cómo se fue comportando trigo. No está todos los precios, pero hay varios, ¿no? Por lo Quiero ver menos los bizcochos, che. Poneme los bizcochos de la mañana. la ubicó. Cada uno mira el que más come, el que Claro. más le gusta, ¿no? No sé si es tanto el francés, pero los bizcochos. Tal cual, tal cual. Y bueno, así podés ir viendo un poquito más en detalle el Eh, comportamiento de los precios más allá del índice este que decía 25% mensual, ¿no? Un poquito más de profundidad de análisis. Tal cual. Está bueno. Sí, no sé, va en cada uno, ¿no es cierto?, el análisis, la decisión de meterse en profundidad en esto, pero está bueno saber que la información es pública, Sí, porque también muchos nos centramos por lo que dicen o nos dicen y sin embargo la información está ahí, no la sabemos buscar. Esto está bueno traerlo, que vos lo traiga, que está podés bajar con toda la información. De ahí en más que uno crea o no en la información que brinda el INDEC, pero bueno, la información está, ¿no? Y uno sí, puede hacer su está ahí, propio está análisis disponible, ¿viste? Muy fácilmente descargable desde la página y uno tal puede cual, usar esto, tal vez pienso, ¿no? Digo que uno quiere, por ejemplo, ver para su negocio cómo se viene comportando los precios, quiere ver para su emprendimiento, quiere ver porque está haciendo una proyección, entonces quiere entender cómo se comportó cierto precio a lo largo del tiempo, tratar de buscar factores que explican eso. Bueno, podés ir hasta niveles de profundidad bastante buenos. Esto hasta inclusive lo podrías pasar a dólar y tratar de ver cómo se comportó en dólares, el precio, si se tuvo mucha variación o si se mantuvo dentro de un rango. Bueno, se pueden ir sacando distintas conclusiones. Y después, totalmente. si querés, Neri, rapidito Dale, nomás les muestro otra herramienta que esto fue para todo lo histórico, pero uno también quiere entender qué va a pasar. Entonces, para el eso te. qué va a pasar, hay una parte, hay algo que está interesante. Nadie te dice que el futuro no lo conoce nadie, pero por lo menos podemos tener algunas medidas de lo que ve el mercado. Y en este caso, el Banco Central todos los meses publica el REM, que básicamente es un relevamiento de una cantidad de participantes, en este caso son 37 participantes, los cuales contestan una encuesta en la cual se les pregunta, entre otras cosas, cuánto piensan que va a ser la inflación, cuánto piensan que va a crecer la economía, cuánto piensan que va a aumentar el dólar, cuánto piensan eh, que va a ser el déficit fiscal el año próximo. Le hacen toda una serie de preguntas y ellos después con un método estadístico lo compilan y te lo muestran, ¿no? Todos los meses. Entonces vas pudiendo capturar de alguna manera lo que piensa el mercado que va a suceder. Entonces, vos lo único que tenés que hacer es vas a Google y pones REM, Banco Central, y vas a entrar a esta página. Y en esta página podés bajarte el último REM en formato PDF o formato Excel. Después, si querés ver las consideraciones o detalles de quién participa, de cuál es la metodología, etcétera, etcétera, cuál es el ranking de los mejores predictores, etcétera, todo eso se puede ver. Y también podés verte acá el resumen ejecutivo, que es un poquito si no querés ver tanto detalle y demás. Y bueno, y acá abajo tenés todos los históricos para ver para atrás lo que venían pasando. Entonces, básicamente te encontrás con este PDF y acá el resumen ejecutivo, para no ir muy en detalle, te dice qué es lo que, o sea, qué es lo que esperaban los analistas para el mes, porque este se publicaba antes del dato de inflación, ahora se publica después. O sea, como hay tanta, de alguna manera hay tanta variación o tanta, digamos, volatilidad,
es más conveniente que los participantes del mercado primero conozcan el dato del mes corriente para después poder predecir el mes siguiente. Porque no tenía sentido que vos digas, mira, por ejemplo, el 4 de diciembre se publicaba el REM y ya el 14 de diciembre te quedaba totalmente corto con respecto Desfasado con la información que venía. Claro. a la actualización que venía del INDEC. Entonces lo que se hizo fue que ahora se publica 1 o 2 días después, ¿no? Y entonces, bueno, acá lo que te dice, en resumen, es, mira, básicamente se estimaba una inflación del 25, terminó dando 25 y piquito, 25,1, así que estuvieron muy cerca. Este, te dice que cuánto se espera de inflación para el año próximo. O sea, en este caso están esperando 213%. Eh, ¿Cuánto se espera que crezca la Coincidente ese economía? 200, te sumo, creo que Sí, después del acuerdo con el FMI, pues tuvimos un acuerdo con el Fondo Monetario, ahí hubo un ida y vuelta, creo que salió el banco JP Morgan, salió a pronosticar una inflación del 200% también para este año para Argentina. para este año. Sí, está por ahí. Igual este dato, mira, este 203 en realidad creo que es para el 2023, porque me parece que el del 24 está A bastante ver, más alto. Sí, mira, el del 24 está en 243. 240. Ujú. El núcleo, viste que nosotros decíamos que está la inflación núcleo y la general. La Exacto. núcleo se espera en este nivel, 200, casi 250% para este año. Después tenés lo que se espera de PBI, se espera una recesión, que se espera que caiga el Producto Bruto Interno. Tenés lo que es la tasa de desocupación o de desempleo. Tenés lo que es la tasa Badlar, que es la tasa para, digamos, lo que serían plazos fijos de más de 1 millón de pesos. Tenés todo lo que el dólar. Ahora vemos los grafiquitos y les muestro en detalle. Y después tenés la parte de cuánto se espera que se exporte y se importe en términos de dólares y cuánto se espera que sea el déficit fiscal, ¿no? Si uno va bajando, acá lo podés ver en grafiquito. Entonces, por ejemplo, lo que esperaba en la mediana, digamos, porque vos podés tomar el promedio o la mediana, ¿no? En este caso toman la mediana de las predicciones. Para el diciembre del 23 daba 27, terminó dando 25,5, bastante cerca. Para el mes que viene, por ejemplo, se espera 25. Para febrero 18, o sea, el mes que viene, quiero decir, es el mes que estamos transcurriendo ahora. Febrero 18, marzo 15, abril 12, 10 y 8,3 en junio. Eso es lo que se espera. Interesante, ¿no? Inflación Volver a nivel fiscal. al un dígito Por lo menos bajando un a mediados de dígito. año. Y esto podría ser a fuerza de recesión, ¿viste? Y de tema de que haya menos pesos en el mercado, ¿viste? Uno espera esto. Por supuesto que esto no tiene incorporado qué podría pasar si sale un plan de estabilización o qué pasa si en el medio pasa algo que no Sí, sé. obviamente, son expectativas Son en base expectativas. o reflejadas con la información que se tiene hoy, como siempre. Exacto. No como siempre decimos, nadie sabe qué va a pasar a futuro en ninguna situación. Simplemente se analizo información, busco información, ahí hago mi propia hipótesis de mercado, o en este caso el REM lo que hace en base a la información que tiene, la hipótesis de lo que puede llegar a pasar. Puede Claro, acertar como puede estar totalmente si equivocado. querés tomar un general, bueno, el mercado espera que la inflación baje. O sea, mirándolo en Claro, términos a grosso modo, ¿viste? No se ve una inflación subiendo más, se ve una inflación disminuyendo. Entonces, sí, bueno, la expectativa está en que el mercado espera eso, ¿no? totalmente. Y Después, interesante también el punto de recesión, ¿no? De alguna manera va a haber menos consumo, más contractivo. acá podemos em, ver la parte de lo que se espera de PBI. Creo que era el punto 3 o 4. Actividad. Acá tenés, ¿ves? Entonces, a diciembre, que es la línea azul, lo que se espera es que para el primer trimestre de este año se espera una caída de la actividad de 2,9 y de 0,4 para el segundo trimestre. Y para todo el 24 se espera un menos 2,6. Y después tenés para el 25 y para el 26 lo que esperan. O sea, tendríamos ah, una recesión este año y un incremento de la actividad en el año 25 y en el 26. Eso es lo que se está esperando, digamos. Acá lo buen ves en dato. forma de tablita, ¿no? Entonces, menos 2,6 es lo que se espera este año. Sí, es recesión porque justamente, claro, todo el tema del acomodamiento de precios relativos,
se resiente la actividad, cae el consumo. Bueno, todo lo que hace que de alguna manera baje la inflación también provoca que haya menos actividad, ¿no? Tal vez restricción a las importaciones. Y está bueno acá traerlo en sencillo, no en simple, decir, bueno, entender que es básico, creo que es básico y lo tenemos que saber todo, no hay que ser economista, como siempre hablamos, financista o lo que sea, simplemente entender los ciclos de la economía es así en sencillo, ¿no? Lo que implica la contracción, lo que implica una expansión. La expansión te hace, en términos ge- genéricos, tal vez creer que tenés más poder adquisitivo, o que puedes comprar, o tenés dinero disponible, pero eso te genera una inflación y a la inversa, ¿no? Donde empezás a dejar de emitir moneda, donde empezás a ser más específico, más estructurado con cuanto a las finanzas, no hay inyección de dinero, hace que todo sea más contractivo, más específico y de alguna manera te baja la inflación. Yo no sé si históricamente, capaz vos lo has estudiado, Santis, en Argentina cuando hemos vivido estas situaciones, muy pocas veces, Estados Unidos por ahí lo tiene más aceitado en el sentido que sabe que tiene inflación, ajusta tasa, baja en mercados o baja, está llegando a la recesión y te vuelve a bajar las tasas y con esa Claro. palanquita va jugando. Va jugando Eh, para ir regulando los niveles de actividad, exacto, ¿no? Yo creo que acá la gran diferencia que tenés en Argentina, porque viste que acá estamos bajando la inflación, pero no a fuerza de tasa, porque vos fijate que la tasa claro, inclusive se va está viendo altísimo. que va bajando inclusive, o sea, por ejemplo, para el 24 se espera que Claro, pase de 100 a 65. Entonces vos decís, pero claro, ¿cómo? En Estados Unidos suben la tasa y a fuerza de eso viene una recesión y a fuerza de eso baja la inflación. Bueno, acá el problema que tenés dos cosas muy diferentes. Primero tenés el cepo cambiario, eso por un lado, y después tenés el sobrante de pesos. Entonces, nosotros primero necesitamos, para que baje la inflación, como sobran muchos pesos y ya digamos, el instrumento de quitar peso del mercado no sirve porque ya se abusó demasiado de esa forma de, digamos, de poder retirar peso del mercado. En realidad lo que entendió el gobierno nuevo que había que hacer es licuar los ahorros, o sea, o licuar esa cantidad de pesos. No sacarla del mercado, sino que se vaya achicando en términos reales. Y por eso pone una tasa de interés tan negativa que hace que justamente los pesos en el mercado no es que se están eliminando, sino que de alguna manera están perdiendo valor más rápidamente y se van achicando. Entonces, pues ese es el porqué, digamos. Y después, bueno, justamente el tema de tener un cepo cambiario, de alguna manera provoca que vos o sea, vos podés tener una tasa de interés que siempre de alguna manera te va a quedar negativa, porque de alguna manera vos podés emitir pesos infinitamente. ¿Por qué? Porque esos pesos no van a buscar dólares, pues está restringida la demanda, o sea, está restringida la claro, venta de dólares. Entonces vos podés emitir, 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 y eso, o sea, en algún momento se ve en la brecha cambiaria, se ven distintas cosas, pero vos tenés como esa potestad de emitir al infinito. Después eso se ve en la inflación, se ve en la brecha, por supuesto. Pero claro. entonces la tasa de interés siempre te va quedando negativa porque tenés tantos pesos que siempre te va quedando negativa contra la inflación, ¿no? Negativa, negativa, negativa. Entonces, bueno, ahí tenés las grandes diferencias, ¿no? Entonces, ahí, Fíjate, Santi, que algo interesante y cómo se ve reflejado en este mercado y un factor común que fue en estos primeros 18 días que tenemos del año. Muchos me consultaron o muchos clientes, digamos, che, venían con esto, che, Neri ya el plazo fijo no sirve y el money market tampoco. sí, ¿Dónde vamos a colocarnos ahora? Bueno, pero me llamó la atención eso porque no fueron uno, sino que fueron varios, ¿no? Entonces, esto hablamos un poquito de esa baja de tasa que si bien ahora la vemos reflejada a futuro, pero se hizo una pequeña baja, sobre todo en las LELIQ, si no recuerdo mal, e impactó en lo que es Money Market, y uno ve sí. los fondos Money Market, ya sea los comunes, Mercado Pago, eh, Ualá y XRP, demás, igual. que, claro, redujeron de alguna manera, incluso los fondos de los brokers o los ALIC argentinas también de alguna manera reducieron
sus rendimientos justamente por eso, porque hay una licuación, hay una baja en las tasas de interés. em, y obviamente de alguna manera el plazo fijo, pero lo que me llama la atención es que ahora se observó que el plazo fijo no servía, voy a poner entre comillas, porque no es un instrumento que no sirve, sino que tiene una tasa de interés que yo digo, bueno, mi objetivo cuál es, y por lo menos igualarle a la inflación para no perder Exacto. poder adquisitivo. Entonces, ok, pero si es un capital que la verdad que no quiero ponerle mucho riesgo y tal vez el plazo fijo, independientemente que esté perdiendo por debajo de eh, la inflación mensual, y tal Sí, vez a alguien le sirve, ¿no? Lo sí, mismo sí, los fondos money market, sí, no son tan radiadores, pero de alguna manera puede servir, siguen sirviendo, no es que no ayudan, sirve el instrumento, pero sí claro. nos obliga a Sí, pensar un poquito más y a entender que tuvimos un rendimiento del 200% de un plazo fijo el anual, si uno reinvertía mes a mes lo que generaba contra un 214 de inflación. sí, Vamos a poner que igualamos con el plazo fijo. Reinvirtiendo, si vos le sacaste un mes, le sacaste una moneda, chau, ese 214 no, ese capital no se mantuvo, no mantuvo su poder adquisitivo. claro. Y vos tenés que ver tu benchmark también, ¿viste? Porque el benchmark es generalmente yo quiero ganar, por ejemplo, un rendimiento y contra qué me comparo. Me comparo Claro, contra la inflación, me comparo contra el dólar, me comparo, o sea, contra la devaluación, me comparo contra el índice S&P 500. Entonces, ¿qué venía pasando? Que como hay como una regla general, digamos, vamos a decirlo así, que es que en los años que hay cepo, generalmente lo que va a pasar es que la tasa de interés que ofrezca el Banco Central y por consecuencia la que ofrezcan los bancos va a ser negativa contra la inflación. ¿Por qué? Por esto que te digo, de que vos emitís pesos y esos pesos no pueden ir a buscar dólar, quedan atrapados en el mercado, eso provoca inflación y entonces vos estás como corriendo la de atrás constantemente porque vos tratás de ajustar la tasa, pero eso también endógenamente te genera más pesos porque los pesos rindiendo generan más pesos, vos metés encima más pesos, más inflación, entonces tenés que volver a subir la tasa. Vos fíjate cómo fue el año pasado, que constantemente el Banco Central iba tratando de igualar a la inflación, pero la inflación siempre estaba un pasito más adelante, ¿no? Y trato de igualar y va un pasito más, trato de igualar un pasito más. ¿Y qué pasó? Si vos mirás, ahora, esos son los años de cepo. Ahora mirá la época de Macri, por ejemplo, que no había cepo, vos necesariamente tenés que tener una tasa real positiva, porque si no la gente se va al dólar. claro, Entonces, ¿entendés? Ahí está la gran diferencia. La posibilidad de irse al dólar o no de irse al dólar. ¿Qué estímulo vos me das para quedarme en pesos? En claro. principio, a ver, para un país normal se queda en su propia moneda porque su propia moneda es estable. Pero en el caso de Argentina, que todos dudamos del peso siempre, bueno, justamente, No sé si vos del tenés peso papel neutralidad. o el que está al mando de la impresora de ese papel. Claro, exacto, sí, pobre, porque en realidad el peso lo han abusado y el peso no tiene la culpa. El tema es que Claro, hay gente el político que lo utiliza mal, digamos, ¿no? totalmente. Eh, entonces vos decís, bueno, ¿qué premio me das para quedarme en peso? Y bueno, por lo menos una tasa de interés real contra la inflación. Entonces vos te Exacto. fijás la época de Macri, hubo muchos periodos en los cuales la tasa estaba positiva Claro, y el era plazo fijo le preferible quedarse en un ganaba. plazo fijo, claro, o en una tasa fija en pesos que pasás al dólar, porque el dólar estaba planchado, entonces no tenías ningún tipo de, Claro, tal cual. Y algo loco que pasa en los bonos, los cortes de los bonos generalmente son unos 2 días antes del informe de inflación. Por sí, ende, para el corte de ese bono te tienen que tomar la inflación de hace un mes atrás. Por ende, exacto. el rendimiento de esa actualización o lo que te tiene que pagar ese bono ajustado por inflación viene No lo con vas a ver. claro, el resultado de la inflación de noviembre, por ejemplo, los cortes, porque cortaron, no sé, salió el 7 el 8 Sí, algunos bonos cortaron el... Y ese tiempo, claro, cuando corta el bono por contrato, dice los últimos 5 días antes, hábiles tal fecha, con la última información presentada por el INDEC. Mira, la última información era la de, la la de del coso. diciembre, Claro, y ni la hablar si información... toma el SER, ¿viste? El SER es así, toma, yo no me acuerdo exactamente cuántos son, pero toma un mes para atrás, creo, eh, Sí, y te arma los próximos 15 días con un mes para atrás. Por ejemplo, vos si ahora entras a buscar el SER, si querés lo hacemos medio rápido, yo pongo a así ver, SER, Banco Central,
me va a aparecer el SER hasta el de febrero, yo voy a ver ahora. Por ejemplo, si yo pongo ahora, no sé, vamos a poner el 1 de enero y la fecha de hoy. Espérame que corro esto. No, te Hoy tomó. es 18, consultar. Entonces yo bajo, yo Claro, no, es tengo, la de hoy, es la diaria. espera, tengo que ir al, sí, tengo que ir al diario, pero espera, el 1, yo puedo tirarle hasta febrero inclusive, mirá, si yo me voy a febrero, ¿Te por lo va a tomar? ejemplo, hasta el 15. Entonces yo consulto así, y ves, vos me decís, tenés el SER hasta el 15 de febrero. Te voy a decir, Claro, ¿cómo es eso? Bueno, eso es porque está tomando o sea, la inflación viene con rezago, o sea, está el SER toma un mes para atrás. O sea, con lo claro. que sacó el INDEC ahora, que es de, o sea, en el 15 De o 14 diciembre. de enero sacó el de diciembre, el SER se está armando todos los días con ese dato de inflación del mes pasado. Entonces, las Exacto, cosas no ajustan, o sea, están ajustando por la inflación todavía de lo que pasó el mes anterior. Por eso hay que esperar un poco. El SER tiene como o los bonos SER tienen un rezago para ajustar. totalmente, totalmente. Es bueno tenerlo en cuenta y lo ajustado por inflación. Como siempre digo, cualquier instrumento, por ahí tal vez un bono mejora la calidad o el rendimiento tal vez de un plazo fijo, tiene sus riesgos, un fondo común de inversión tal vez mejora. Siempre hay instrumentos, siempre hay un escaloncito más para ir subiendo en cuanto a dónde colocar mis ahorros en pesos y que van, en la medida que voy subiendo escalones, puedo ir aumentando riesgo y puedo ir usando estos instrumentos, pero si ya sé el tema de dólares o ya sé el plazo fijo, bueno, puedo ir a un fondo común de inversión. Y esto de alguna manera indica, ¿no? Pero fíjate que empieza a hacerse muy selectivo el tema de, por lo menos en nuestro caso, de análisis muy selectivo en la forma de invertir. Esto siempre creo que lo vengo repitiendo ya hace bastante tiempo, eh, donde ya hoy no tenemos bonos bajo la par o corporativos bajo la par. Hay muy pocos, sí, obviamente soberanos y algunos que otros provinciales, pero bueno, cómo se va equilibrando todo de manera tal que tenemos que ser más selectivos dónde invertir, cómo invertir. Tal vez el run run del día a día el año pasado con una gestión política económica distinta te permitía hacer intereses y hacer algún rulo e ir acomodándote y me parece que a partir de ahora ya va a invitar a que pensemos más de mediano a largo plazo, no pensar en el ya, en el mañana, ¿no? Nos va a hacer de alguna manera más eh, ordenado y más pensativo al momento de tomar decisiones con los ahorros en peso. Sí, totalmente. Eso ojalá que pase porque, bueno, así nos permitiría un poquito tomarlo las inversiones como una forma de construir capital y no de especular en el corto plazo o sea, uno puede especular en el corto plazo con un pedacito de la cartera, capaz con un porcentaje chiquitito si uno quiere y está dispuesto a aceptar ese riesgo, pero uno debería tener la cabeza de construir patrimonio más bien, ¿no? Bueno, esto que estoy armando es mi patrimonio, ¿viste? Es lo que yo voy a tener en el futuro y bueno, tendría que tener la cabeza de ir acumulando riqueza y no de estar como con la cabeza de a ver si en el corto plazo saco un rulito, saco un pesito más por acá y hago el arbitraje de no sé qué cosa y como que solamente eso sea mi cabeza. Digo, mi cabeza Claro. con respecto a mis ahorros o mi inversión, ¿no? Creo que eso es un poco también lo que tratamos de transmitir en este Sí, canal. sí, exacto, de alguna manera pronosticar y de pensarlo, ¿no? Que siempre hablamos, cada peso es un soldadito más que nos ayuda o que nos está acompañando para generar ingresos y para mejorar la calidad de vida, por lo menos así lo veo yo. Sigo muchos inversores también grandes argentinos y todos te hablan, ¿no? De esto, ¿no? Que también hay una vida detrás, porque se cree que el trading, que el movimiento, que el día a día, que uno puede, pero también lleva un desgaste que no es de la noche a la mañana. Pero sí, está bueno, está bueno. Creo que educarse, entender, hoy más que nunca seguimos remarcando eso, el tema de la educación en cuanto a entender estas cosas sencillas, inflación, de dónde viene, dónde está la información, hay un banco central, qué es un ser, qué son los ciclos económicos, googleando, buscando información, qué es la recesión, qué es una inflación, qué es una devaluación. Hablábamos con Miguel el otro día que al final, entre la salida de todo esto, nos pudimos invitar, de esto que es la diferencia entre inflación y devaluación, ¿no? Una es impuesta Correcto. por el Son mercado, dos cosas que van por caminos diferentes, por carriles Exacto, diferentes.
que muchas veces se confunde. Me ha pasado que muchas veces se confunde, ¿no? Em, entonces está bueno, creo que ir de alguna manera entendiendo esto. Está bueno porque la inflación es lo que mostró Santi, es la evaluación de precios que se va dando, que hay una institución que los recaba y los informa, que lo da al mercado, donde dice alguien, el kilo de carne vale esto, el kilo de pan vale esto, y lo va recabando la información. Obviamente que esos precios en mercados libres, en un libre mercado, ajustarán y irá determinando. En cambio, la devaluación es cuando yo, de alguna manera, también lo que explicaba Santi, elimino o licúo el valor o el poder adquisitivo de una moneda, en este caso el peso, contra una Claro, moneda fuerte, en este caso el dólar, ¿no? así Así es. que está bueno aprender eso y entenderlo. Yo no lo sabía, lo fui aprendiendo, leyendo, estudiando. Creo que están las definiciones, hay un diccionario ahí también en el Banco Central de la República Argentina y Sí, lo podés eh, buscar, es hay, verdad eso. Hay un hay panelcito que educación, tiene sí, todas las variables que le dicen ellos creo que le dicen datos relevantes o variables relevantes y exacto. Y las lo podés buscar. definiciones, están las Principales definiciones o variables. partes técnicas. Tiene una parte de educación que está muy buena, Banco Sí, Central, bsra.com.ar, entran ahí. Y hay información, está bueno ser de alguna manera más proactivo en ese sentido. total. Y ahí hay definiciones y hay tecnicismo y hay los parámetros generales que se toman para distintas mediciones, lo que dice Santi, ¿no? Que podemos ir recabando. Así que nada, eso es un poquito de lo que se está viendo. De nuevo, veremos qué información viene. Hubo una compra grande de 4.000 millones de dólares, o se viene comprando desde el inicio de esta gestión, 4.000 millones de dólares del Banco Central dentro del mercado de valores. O sea que eso de un 11.000 o 12.000 de negativos que tenían la reserva, creo que está en 6.000, una cosa así. Em, y bueno, y viene este movimiento también de demanda, exportación e importación. Hay un movimiento de eso. Em, Nos metemos un poquito el movimiento del dólar, si querés, Santi, lo comparto para no Dale. extenderlo, del dólar contado con liquidación, Sí, que fue la variable que más se movió por estos días, que ¿no? más se movió, ¿sí? Creo que habíamos visto este gráfico, habíamos hecho un techo, lo habíamos visto diciembre, 28 de diciembre, estamos hablando me está tapando, estamos hablando que teníamos un dólar en casi 900 el 28 de diciembre, hace poquito, ahora estamos en 1.282, ¿sí? Em, a ver, ahí está. Se repuntó en estos días y ya lo llevamos por 1.280. Generalmente lo que se puede ver, no sé si esto corresponde a análisis técnico, muchos le hacen un análisis técnico cada vez que toca la línea o la media móvil eh, de 50 periodos, el contado con liquidación rebota Ujú. y se va a máximos. La verdad no sé si esto seguirá siendo o seguirá continuando o hará un rebote hacia abajo. Yo creo que de vuelta se fue caro, ¿no? Sí, pareciera Pero que esto sí. mucho, lo que mencionábamos, ¿no? Muchos exportadores no metieron dólares o no se está exportando. Tal vez para marzo, cuando viene la exportación de cosecha gruesa y entran más dólares, se achican las reservas y de alguna manera caiga y Bueno, haya un una dato corrección. interesante es que el FMI le adelantó todos los dólares necesarios para llegar a abril, que es cuando Ahí arranca está. la cosecha gruesa a liquidar, ¿no? Ahora estamos con la fina, en abril Exacto. arranca la gruesa, bueno, eso es un puente financiero que está bueno para no necesitar más dólares para otras necesidades financieras, ¿no? Totalmente. Em, Así que bueno, eso es un poco del dólar. El MEP acompaña de alguna manera. Volvimos a la normalidad en un punto de que siempre, por excelencia, o por lo menos desde el 2018 que yo invierto en los mercados, siempre el contado con liquidación fue el dólar más caro. Por una cuestión de que yo analizo los activos en el exterior comparado con los CDR en este caso, y tengo información de eso. Y el MEP o lo de los dólares acá en Argentina local un poco más barato. Bueno, el año pasado teníamos al revés por esta constante exportación a través del contado con liquidación y ahora volvió de alguna manera a ser más alto el contado con liquidación que el MEP.
Traigo el contado con liquidación porque sé que muchos estamos invertidos de alguna manera en CDR y es entender que es una de las variables que mueve al CDR. Si bien lo mueve el precio propio de la acción en Estados Unidos, pero el CDR también se mueve por la variable de este número. Que muchas veces también explico que ver todo en verde la cartera porque sube el dólar no quiere decir que realmente estemos ganando dinero, sino tal vez medio en dólar estoy bajando. De Sí, hecho, es como que te estás cubriendo, por lo menos no estás perdiendo contra el dólar, pero claro, tampoco quiere decir que eso, estés ¿sabes? ganando en Lo dólar. tenés que comparar contra la inflación local y vos decís, por ejemplo, si el dólar subió 20% y la Ujú. inflación subió 10%, y bueno, sí, obviamente, después yo cuando cambio los dólares y vuelvo a pesos, tengo más poder de compra porque los precios locales se movieron más bajos que la evolución del dólar. Y viceversa, si subió 10% el dólar y la inflación subió 30%, y bueno, evidentemente que en términos de poder adquisitivo local estoy peor. O sea, por eso uno hay que mirar las dos correlatos, ¿no? De Claro, solamente que suba el dólar no quiere decir que uno tenga más poder adquisitivo después. totalmente, totalmente. Em, Así que siempre es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Quiero traer un poquito el SPI porque hizo una corrección, tocó máximos, hizo una corrección, llegó a los 4.700, hoy volvió a subir otro poquito, está ahí dudando. Lateral parece, ¿no? Lateralizando. Sí, está claro, está lateralizando o en fase de acumulación. Esto viene un poquito porque Estados Unidos, la inflación de diciembre le dio sobre la expectativa o por encima de la expectativa, por ende retrocedió en cuanto a la expectativa de este año bajar las tasas de interés. Se creía que en marzo iba a haber una gran bajada de interés, ahora las expectativas bajaron. Ahora le voy a mostrar dónde está esa información internacionalmente. Por ende, de alguna manera corrigieron. Leía en Twitter, porque tenemos seguramente habrán leído en las noticias, el campeón mundial de trading en futuros. No sé si lo viste, Santi, eso. Creo que escuché, sí, escuché algo, sí, que era un argentino, Bueno, ¿no? sí, un argentino salió campeón en lo que es en trading de derivados con no sé qué cosa de análisis cualitativo, no sé. Mm, Un monstruo. Ciencia. Es portfolio manager de un headphone en Reino Unido, ni las vírgenes por ahí. Ujú. Un maestro. Nada, reconocerlo. Nosotros tenemos, los argentinos tenemos todos los personajes en todas las áreas, ¿viste? Sí, sí, Tenés al sí, no, Messi, sí. tenés a Favalor, bueno, en los mercados de capital y en trading También tenemos tenemos a nuestro Messi. tenemos nuestro Messi, un capo. Bueno, nada, y lo estaba leyendo a él, que ve de acá a 5 semanas una corrección a este punto del SPI, a los 4.600 para después retomar. O sea que acá todavía puede haber una corrección. Lo tomo de él porque si el loco maneja un hedge fund en Ni la Virgen, salió campeón a nivel mundial de trading futuro, algo tiene que saber. Está Entonces bueno es escucharlo. importante, Sí, sí es importante tomar la información de este muchacho, ¿no? Así que bueno, de un poquito. También algo que habíamos visto en su momento, el DXY, ¿no es cierto? Que es esto que lo charlamos, además tengo el gráfico y habíamos marcado mínimos de la comparación del dólar con las 5 monedas más fuertes del mundo, que pegó una revalorización. Esto a mí en el análisis me hace pensar que la suba de los dólares hace localmente. Creo que un poco esto algo tiene que ver, por sí, estar equivocado o seguramente. no. Se revaloriza el dólar a nivel mundial, por ende suben los dólares. Que si hubiera que compararlo, a ver, el mínimo fue, mirá, 28 de diciembre estamos hablando, recién veíamos el contado con liquidación en 900 y Sí, teníamos un mínimo, estoy pensando ahora, teníamos un mínimo el 28 de diciembre y recién vimos el contado con liquidación el 28 de diciembre del 23 en 900 pesos. Entonces, algo de esto tiene correlación. sí, sí, sí. Te juegan las expectativas locales, lo que está pasando afuera con el dólar, seguro. De hecho, Exacto, se fueron me semanas revaloriza medio el dólar. raras estas, ¿viste? Como que subió la tasa del tesoro, subió el índice, estuvieron cayendo Por, los emergentes, entonces todo eso también le juega a Argentina como un factor en contra. totalmente, totalmente. Entonces,
nada, no sé si acá rebota un poquito y vuelve a caer. Y yo creo que si esto vuelve a caer y usando esa hipótesis de lo que pasó en el pasado, tal vez el contado con liquidación y los restos, los dólares corrijan hacia la baja, ¿no? Em, Convengamos que esto se tradea también el dólar con el euro, el dólar con el yen, el dólar se hace un trading, ¿no? Y hay una demanda y oferta y máximo si volvemos, tal vez vuelva a una corrección. Exactamente. Y esto obviamente fue por la expectativa, esto sube, los mercados bajan y viceversa, y esto fue por la expectativa del informe de inflación que tuvo Estados Unidos, que fue un poquito superior a las expectativas. Y ahora les comparto, eh, ya busco la página, que es como el REM, pero en Estados Unidos, Sí. donde directamente es más gráfico. Denme un segundo que acá. Es un poco más gráfico en cuanto a la información y tiene la expectativa de lo que va a ser la Reserva Federal de Estados Unidos con la inflación. De vuelta, esto es público, no hay que tener cuenta ni mucho menos. Creo que lo habíamos visto el mes anterior. Y bueno, para lo que es enero, obviamente se mantiene esa tasa de 5,25, 5,50. Y Pero lo ahí que lo que se te dice es que preveía. él casi el 100% espera que no se modifique la tasa, ¿no? Que se Claro, quede. eso es enero, pero si me voy acá en marzo, que era la expectativa que había una expectativa del 80% de que haya una baja en la tasa de interés, que pase del 5,25 al 5, o sea, que bajen 25 puntos. Bien. ¿Sí? Teníamos acá un 80%. Bueno, Ahora eso bajó mucho. se diluyó, ¿no? Con este informe y porque se cree, obviamente, que dice la Reserva, che, hasta que yo no vea, recuerden que lo que tiene, por lo menos en Estados Unidos, es, quiero ver la inflación corriendo al 2% anual. No sé por qué el 2%, pero los muchachos Pero el es dos por así. ciento Bueno, Sí. les corrió, claro, les corrió al 3. Bueno, listo. Entonces, como les corrió al 3 y no al 2, che, capaz que haya que mantener las tasas de interés más altas. Lo que hablamos al principio, que le funciona a Estados Unidos con esa palanquita juega y le funciona, entre comillas, y a nosotros acá no nos funciona nada. No, porque acá la Pero bueno, rompimos. Claro. claro. Acá la rompimos, no la tenemos más. Exacto, acá la Eh, bueno, esa expectativa bajó y por ende se cree que de vuelta no tengo inyección de dinero, no tengo aumento de consumo, no tengo facturación de la empresa, no tengo ganancia de la empresa, los precios de las acciones corrigen hacia la baja. Obviamente que esto es día a día y constantemente veremos qué pasa de cara a futuro, pero de vuelta, esto es una información que buscan FedWatch Tool en Google y la tienen. Claro, hay que conocer y entender y cómo analizarlo. Pero acá es un REM gráfico también de vuelta de las expectativas de lo que va a pasar con la tasa de interés o lo que va a hacer la Reserva del Banco de la Fed en Estados Unidos con respecto a la tasa de interés. Está bueno. Así que creo que esta información también suma o complementa para entender un poquito por qué se volaron los dólares o sobre todo el contado con liquidación, porque volaron, ¿no? Así que eh, eso en términos generales. Veremos si hay más correcciones del SPI, si hay más correcciones afuera. Si sigue así lateral, Y ¿viste? Cuando se pone lateral es que realmente hay mucha indecisión, ¿viste? No se eso sabe. mismo. Estamos en un Es máximo y hasta que no veo información, no, ni eso hago, ni mismo. subo ni bajo, me mantengo ahí esperando, ¿no? El famoso wait and Totalmente. see. Exactamente. Vos lo dijiste. Vuelvo a compartir el gráfico sencillo. No soy muy analista técnico yo, no es lo mío. Eh, pero sencillo y práctico. Siempre digo, cuanto más fácil lo que dice Santi, esta lateralización de precios. Claro, que fíjate que está como en un ranguito, ¿no? Se mueve por ahí. Claro, se mueve ahí, ni subo ni bajo, corrijo, vuelvo a subir, no sé qué va a pasar. Las velas también hablan un poco de indecisión cuando no tengo Claro. cuerpo completo, ¿no? Hablan de una indecisión ahí, che, vamos para abajo, vamos para arriba, ¿qué va a pasar? Claro, y ahí uno tiene que pensar, ¿viste? Si uno va a comprar, bueno, o si va a vender, ¿no? ¿Qué, Claro, qué, qué espera uno, ¿no? Porque uno tiene que decir, bueno, a ver, también estoy indeciso como el resto del mercado o tengo una teoría pensada sobre lo que puede llegar a pasar. Si mi claro, teoría dice que en realidad esto, digamos, en realidad la inflación va a bajar y va a salir todo bien, entonces, bueno, yo ahora debería comprar y no vender. En caso contrario, debería vender, por lo menos una parte
O si todavía ni entré y todavía no tengo ninguna posición tomada, bueno, es decidir si abro la posición o si espero un poquito. Claro, Este, es muy importante en qué momento del mercado se entra, ¿no? Porque obviamente nosotros siempre hablamos de largo plazo, ¿viste? Más allá del movimiento de corto plazo, pero también hay que tener un poquito de estrategia en pensar cuándo conviene entrar y cuándo no, y cuándo conviene esperar un poquito y tal vez comprar otro activo mientras este se termina de decidir. Con lo cual, bueno, es importante en qué momento entras, pues no es lo mismo entrar, por ejemplo, en algún momento del 2020, claro. O yo compré, ¿no? vamos a suponer 2021, acá, claro, y 27 de mirá, diciembre del estuviste, 21. claro, Cuando dos estaba todo años verde, esperando. entraba acá Mm, y me comí todo el 22 y el 23 sin ver nada. Hasta exacto, hoy, que hoy estaría igualando 2 años, que incluso sí, si eso yo digo, che, a ver, le invertí $10.000 acá, recién hoy vuelvo a tener los $10.000, pero si yo le saco la inflación y en realidad me quedaron esos diez mil claro. dólares, Y ahí ¿no? entra toda una discusión, ¿viste? La podemos dejar para la próxima, pero entra toda la discusión de, bueno, que el S&P rinde en promedio el 10%, pero claramente depende mucho de en qué momento entras, de que la guita realmente la dejes todo el tiempo que es necesario para que Claro, no rinda. Estamos hablando de claro. periodos de largo plazo, Sí, son periodos de 40, 50, 60 años, ¿viste? Con lo exacto. cual, bueno, viste, hay que tener cuidado, viste, no es lo mismo entrar en 2009, justo después de la crisis del 2008, que entrar en los máximos de 2021. O sea, Claro. guarda que hay que tener cuidado con esas cosas. Totalmente, totalmente. Claramente también si uno hace el famoso que Claro, ahí inventaron el dólar cost average para decir, che, bueno, como no le puedo entrar, no puedo calzar nunca cuándo entrar, listo, compro un poquito todos los meses y en claro, el pues vos largo fijate plazo si también vas voy a comprando, promediar precio. si vas comprando a lo largo de todo lo que fue 2009 hasta 2021, y fueron todas subidas. O sea, fue una de las mejores épocas de la historia, te diría. ¿Cuál? Justo ahí cuando arranca, mira, justo ahí en esa caída de 2008, que fue Sí, la gran... esto, convengamos que no son, sí, yo estaba en la secundaria, no tenía idea No, no, yo tampoco, ni qué iba a estaba ser mi terminando vida. la primaria. Nadie entendía esto. Pero Pero este bueno, es un gran momento para volvemos un a lo mismo. inversor, ¿viste? ¿Eh? Este es un gran momento para un inversor, ese momento en el cual todo lo que fue 2008 hasta 2021 fueron momentos de... El que iba comprando Totalmente. puchitos, hoy estaba con un muy buen patrimonio. Totalmente. De alguna manera a largo plazo favorece y elimina un montón de variables que en el corto me enloquecen. Sí, Claramente, tal vez esto de vuelta, como dice Santi, hoy corrija, bueno, tal vez no hay que entrar, tal vez hay que esperar, ¿no? Y espero que haga una corrección o ver que caiga y después sigo entrando o empiezo a exacto. comprar. Eh, Ahí está la muñeca de un poquito de la renta variable, ¿no? De que hay que tener exacto. un poquito más de criterio. Sí, y yo creo que ese criterio lo vas haciendo en la medida que vas aprendiendo y entendiendo. Claro, claro, exacto. Entonces, bueno, recordemos un índice general. Yo estimo que acá puede llegar a caer y buscar acá como decía este monstruo, que llega a corregir a los 4.600 más o menos o la media, sí, 4.600 y después continúe. Ujú. Nunca se sabe. Pero bueno, para ir pensando, ir aprendiendo y de alguna manera ir sumando a la cartera. No nos queremos extender más, Santi, quedó algo pendiente, creo que no, para hacerlo algo Estamos bien, cortito. así la cumplimos estamos tratando de cumplir con horario. Cumplir con horario y ordenar un poco las presentaciones y traer la información gráfica va a Claro, sumar un vamos montón. aprendiendo sobre la marcha, así que le Tal cual, agradecemos la paciencia. totalmente. No sé si hubo preguntas no sé si alcanzaste a ver No, se preguntas me en el... desconectó poquita gente, me parece que están todos de vacaciones Están todos de vacaciones, o vieron que olvídatelo. desaparecimos 2 semanas y dijeron esto ya se Dije, esto no borraron. aparece más. Pero bueno, vamos a ver que la convocatoria para la próxima haya más preguntas. Haya más preguntas. Como siempre, invitamos a que le den me gusta al video, que compartan, que nos dejen sus comentarios en base a información que quieran que compartamos o que traigamos. Está bueno, nos sirve a nosotros y nos sirve a todos. Así que suscríbete también al canal para que te salga la campanita, te avisen cuando estamos al aire. Y si no, este vivo en unos días lo bajamos y lo colocamos en en el canal para que lo puedan volver a ver. Así que nada, Santi, gracias, un gusto de vuelta. Estamos cerrando y seguimos en contacto. Un Bueno, abrazo, realmente excelente año abrazo para para todos. todos. Gracias.